Fue humillada y se le negó algo tan básico como la dignidad a 35, 0 pies de altura. Pero lo que sucedió minutos después revolucionó el mundo, porque la misma azafata que la había juzgado estaba a punto de descubrir a quién acababa de faltarle el respeto y, lo que es más importante, quién estaba sentado a solo unos metros de distancia en la cabina. Lo que sucedió en este vuelo no solo inquietará a los pasajeros, sino que cambiará el rumbo de la aerolínea para siempre. Antes de empezar, cuéntanos en los comentarios desde dónde lo estás viendo hoy. Y si te gustan historias como esta, no olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte para ver más de Ava. Comenzó como un vuelo típico de media mañana de Dallas a San Francisco, de esos en los que los viajeros de negocios revisan sus correos electrónicos antes del despegue, los bebés lloran suavemente antes de la siesta, y los auxiliares de vuelo sonríen con saludos ensayados. Pero en el asiento 22B, acurrucado entre un soñoliento gestor de fondos de cobertura y una joven pareja que susurraba sobre sus planes de luna de miel, estaba sentado un hombre negro alto y elegantemente vestido llamado Elijah Carter, cuyo porte tranquilo y movimientos mesurados parecían casi demasiado elegantes para la abarrotada sección económica. Llevaba un jersey de cuello alto gris carbón bajo un abrigo de lana color camello, con una postura erguida pero relajada. El tipo de hombre que no pedía atención, pero que tampoco podía escapar de ella. Elijah solo llevaba unos 20 minutos en su asiento cuando pulsó el botón de llamada del techo. No para quejarse, ni para pedir champán, ni siquiera para exigir nada elaborado. Solo necesitaba ir al baño. La señal se había apagado, el pasillo estaba despejado y la luz del cinturón de seguridad había parpadeado en verde. Pero en el momento en que se levantó y dio un paso hacia el baño de primera clase, a pocos metros de distancia, separado solo por una fina cortina azul, una voz espetó desde la cocina con una precisión sorprendente. «Señor, voy a tener que pedirle que vuelva a sentarse». Las palabras salieron de una azafata rubia y delgada llamada Rachel, cuya coleta alta se movía con cada paso mientras cruzaba los brazos, y se colocaba firmemente entre Elijah y la puerta del baño. Su voz era ensayada, controlada, pero tenía algo oculto, un leve temblor de desdén disfrazado de protocolo. Elijah hizo una pausa, parpadeó y ofreció una sonrisa educada. «Solo necesito usar el baño. El de ahí atrás tiene una larga fila». Los labios de Rachel se curvaron ligeramente, pero no con amabilidad. «Ese es solo para pasajeros de primera clase», respondió, recorriendo con la mirada su ropa, su número de asiento y luego desviándose hacia atrás, como esperando que alguien más se adelantara, alguien que pareciera más apropiado. Elijah no se inmutó. «No hay nadie usándolo ahora mismo. Y aún así», dijo con voz tensa, «te pido que regreses a tu asiento». Los pasajeros que lo rodeaban guardaron silencio. Algunos se removieron en sus asientos. Un hombre en el 22D se bajó los auriculares lo justo para escuchar a escondidas, mientras una mujer al otro lado del pasillo entrecerró los ojos y se inclinó ligeramente hacia adelante, con el café congelado en el aire. La mano de Elijah permaneció a su lado, con una expresión indescifrable, pero su respiración se volvió más lenta, pausada. «Entiendo las reglas», dijo con un tono suave y contenido. «Pero me parece que la regla aquí es más una cuestión de percepción que de política». Los ojos de Rachel parpadearon un instante, como un cable eléctrico que se sobrecalienta justo antes de que se apague la luz. Luego giró sobre sus talones sin decir nada más y regresó a la cocina, murmurando algo por el intercomunicador que llevaba colgado del cuello. Lo que Rachel no sabía, lo que nadie en ese avión sabía aún, era que Elijah no era de los que se ponen nerviosos, pero tampoco de los que olvidan. No necesitaba alzar la voz para exigir respeto, porque el respeto ya fluía hacia él todos los días de su vida. Especialmente de la misma aerolínea cuyo logo brillaba en oro en los manuales de vuelo, guardados en los bolsillos de cada asiento. De vuelta en la cabina, el primer oficial se giró hacia el capitán, un hombre experimentado, de cabello canoso, mandíbula firme y ojos que habían visto 30 años de espacio aéreo internacional. Estaba tomando un sorbo de café negro cuando sonó el teléfono de la cabina. Respondió con naturalidad,
solo para detenerse a mitad de la frase cuando la voz al otro lado emitió una única y escalofriante declaración. Código Zafiro. Está a bordo. Sentado en la 22B. El capitán parpadeó, dejó el café y se enderezó en su asiento. ¿Está completamente seguro?, respondió la voz. Se ha puesto en contacto. Nos han dicho que lo monitoreemos. No avisemos a la tripulación hasta que se nos indique. Pero esto lo cambia todo. Y así, toda la dinámica del vuelo de la tripulación, de la estructura de mando y del destino que aguardaba al otro lado de las nubes, empezó a cambiar, silenciosa e irreversiblemente. Para entonces, Rachel había regresado a sus tareas con la precisión de quien creía haber hecho lo correcto. Sus pasos eran enérgicos mientras arrastraba el carrito de bebidas por el pasillo, su sonrisa reservada para los elegantes mocasines y las corbatas de diseño de los pasajeros de primera clase que, en su mente, eran los únicos merecedores de su cortesía. No miró al hombre al que había rechazado hacía apenas unos minutos, porque en su mente, el asunto estaba zanjado. Se había seguido el protocolo, se había restablecido el orden. Pero solo 3 filas atrás, se avecinaba una tormenta silenciosa, y Rachel ya estaba en el centro de ella sin saberlo. Elijah volvió a sentarse lentamente, con expresión firme pero ya no neutral. Había cálculo en su mirada ahora, una agudeza que cortaba el zumbido de los motores. Sus dedos se movían con indiferencia sobre la pantalla de su teléfono, sin tocar sino sujetando. No estaba escribiendo una queja, no buscaba compasión. No, estaba iniciando algo mucho más preciso. Desde una carpeta marcada como Horizon, abrió una aplicación sin marca, solo una interfaz oscura con un cursor parpadeante y un solo campo llamado Verificar. Ingresó una frase. A bordo incidente código 14. 3 segundos después, su teléfono vibró una vez. Ningún sonido, solo un pulso. Y apareció un pequeño mensaje. Confirmado. Control de vuelo notificado. Tripulación vigilada. Lo que Elijah no había compartido lo que nadie, excepto el personal de seguridad de la aerolínea, sabía era que no solo era director regional, sino también hijo de Nathaniel Carter, fundador y accionista mayoritario de la aerolínea, un hombre que había construido un imperio desde cero y le había confiado a su hijo la tarea de asegurar que su legado sobreviviera a la siguiente generación. La presencia de Elijah en el vuelo no era solo un viaje, sino una auditoría sin previo aviso. Y la tripulación acababa de fallar antes de siquiera saber que estaban siendo puestas a prueba. Mientras tanto, dentro de la cabina, el capitán Harris pulsó el interruptor superior y activó el intercomunicador. Su tono fue firme pero inusualmente brusco. Señorita Rachel Caldwell, por favor, preséntese en la cabina lo antes posible. Rachel levantó la cabeza de golpe del carrito de bebidas. Miró confundida a la cocina y luego a su colega Mark, quien enarcó una ceja y se encogió de hombros sutilmente. «Qué raro», murmuró, frotándose las manos en el delantal y dando un paso al frente. Los murmullos a su alrededor comenzaron a aumentar ligeramente. Los pasajeros intercambiaban miradas, la tensión era perceptible, pero aún envuelta en un silencio cortés. Cuando Rachel entró en la cabina, la puerta se cerró herméticamente tras ella. Se puso firme como un soldado al que se le ordena. «¿Capitán?», preguntó, intentando mantener la voz ligera. El capitán Harris no se molestó en palabras amables. «¿Le negó a un pasajero el acceso al baño de primera clase?», preguntó secamente, sin girarse en su asiento. Rachel parpadeó. «Sí, señor. Estaba en clase turista. Política estándar, ¿no? ¿Fue agresivo?». «No. Se abrió paso a la fuerza. Actuó de forma sospechosa. Amenazó a alguien. Intentó». «No. Claro que no», interrumpió Rachel, con la voz cada vez más tensa, pero no pertenecía a primera clase. El capitán Harris se giró lentamente, con el rostro indescifrable. «¿Sabe quién es ese pasajero?». Rachel frunció el ceño. «Es alguien de clase turista. No sé su nombre». El capitán Harris se inclinó hacia adelante, bajando ligeramente el tono. «Ese hombre es Elijah Carter, de Carter Airlines, el director ejecutivo de la Junta.
El hombre cuyo nombre está literalmente en tu nómina. Rachel se quedó paralizada. El aire en la cabina pareció desaparecer. Sus labios se separaron, pero no salieron palabras. Y entonces, como si alguien le hubiera hecho un agujero en la seguridad, su voz se quebró ligeramente. Yo no. Él no dijo nada. No tenía por qué hacerlo, respondió el capitán con brusquedad. Porque la gente como él no necesita anunciarse para ganarse el respeto básico. Y ahora, en lugar de observar discretamente cómo esta tripulación cumplía con sus tareas, el señor Carter ha emitido una notificación de código 14. Eso significa que este vuelo está ahora bajo revisión interna en vivo. A Rachel casi se le doblaron las rodillas. De vuelta en clase turista, Elijah seguía sentado, pero algo en el ambiente había cambiado. Los pasajeros que habían presenciado el intercambio anterior ahora susurraban con renovado fervor. Una mujer le dio un codazo a su marido, asintiendo hacia Elijah y articulando algo. Otra, la del otro lado del pasillo con el café con leche, lo miraba fijamente, con los ojos muy abiertos. Todos lo sentían. El peso de algo tácito descendiendo como la presión de la cabina, presionando contra sus pechos. Y en primera clase, Rachel salió de la cabina a trompicones, pálida, sin sonrisa. Ni siquiera miró a Elijah al pasar. Sus manos temblaban ligeramente al regresar a la cocina. Su compañero, Mark, la siguió y susurró con brusquedad. ¿Qué pasa? Pero Rachel no pudo hablar. Solo susurró una palabra: Carter. Mark abrió mucho los ojos. ¿Cómo sí? Asintió. Es él. Y entonces, en ese preciso instante, una nueva voz se escuchó por el intercomunicador. Pero no era el capitán. Era el director de operaciones globales de la aerolínea, comunicándose directamente desde la sede. Damas y caballeros, resonó la voz con calma en la cabina. Les agradecemos su paciencia. Debido a una revisión interna en curso, algunos miembros de nuestra tripulación podrían ser reasignados temporalmente. Les pedimos su cortesía y calma mientras realizamos algunos ajustes. Los pasajeros intercambiaron miradas atónitas. ¿Ajustes? ¿Reasignados? Elijah se recostó en su asiento, con la expresión aún serena, pero sus ojos brillaban. Ese brillo que aparece justo antes de que una turbulencia derribe un avión. Porque no había terminado. Todavía no. La cabina se había quedado en silencio, de una manera que no encajaba con el suave zumbido de los motores a reacción, ni con el suave chasquido de los vasos de plástico en las bandejas. Era el tipo de quietud que se pegaba a la piel, la que hacía que los pasajeros miraran a los lados en lugar de al frente, que les hacía respirar entrecortadamente sin darse cuenta. Era la quietud que llega cuando algo grave está sucediendo. Y nadie ha oído toda la historia. En la cocina, Rachel se apoyó en la pared como si la gravedad se hubiera duplicado. Le temblaban las manos ligeramente, no de miedo, sino de incredulidad, porque había ascendido en la jerarquía durante 8 años creyendo que el protocolo la protegía, que ella era la autoridad final en comportamiento, orden y etiqueta a bordo. Lo que nunca imaginó fue que el hombre al que le negó públicamente el acceso al baño sería el mismo dueño del tubo metálico que los lanzaba por los aires a 800 kilómetros por hora. Necesito hablar con él, le susurró a Mark, con los ojos vidriosos y la voz baja, como una confesión. Mark, normalmente con la voz tranquila en medio de cualquier tormenta, la miró con una mezcla de lástima y pánico. Es demasiado tarde para eso. No te acerques a él ahora. Espera. ¿Esperar qué? Preguntó. Y la pregunta tenía más desesperanza que retórica. No tuvo que esperar mucho. La puerta de la cabina se abrió de nuevo. Y no era solo el capitán quien entraba al pasillo. Era un tercer hombre, alto, vestido con traje oscuro, con un cordón con una placa platino que decía: Ejecutivo de Seguridad de Aviación, Autorización 1. Su presencia era inusual, su expresión, aún más inusual, ilegible, casi artificial, como la de alguien entrenado para no dejar que ninguna emoción aflore. Caminó con precisión exacta hacia el asiento de Elijah en el 22B y se inclinó,
hablando lo suficientemente bajo para que solo los que estaban cerca pudieran oírlo. «Señor Carter», dijo con un sutil asentimiento, «el equipo está en posición. ¿Desea proceder con el protocolo inmediato o esperar hasta el aterrizaje?» Los dedos de Elijah se detuvieron en el reposabrazos. «Mantengamos la calma», dijo, con un tono tranquilo pero firme. «No estoy aquí para avergonzar a nadie». El hombre asintió una vez y regresó a la cocina sin decir palabra. Pero Rachel ya había oído suficiente. Sus piernas cedieron ligeramente. Tenía equipo de seguridad. A bordo. Vigilando a la tripulación. Todo el tiempo. Y entonces llegó el anuncio que sumió en un caos silencioso la cabina de primera clase. «Atención pasajeros», dijo la voz del capitán, ahora formal, sin rastro de su habitual calidez. «Les habla su capitán. Implementaremos una transición de personal en pleno vuelo según directiva interna. La azafata Rachel Caldwell será relevada temporalmente de todas sus funciones durante el vuelo». Se oyó caer un clip sobre la alfombra. Los pasajeros de primera clase se quedaron mirando. Una anciana parpadeó lentamente y murmuró, «¿Está permitido?». Otro hombre sacó su teléfono, no para filmar, sino para grabar el momento en su memoria, sin poder creer lo que había oído. Rachel palideció como el hielo. «¿Me están dando de baja en pleno vuelo?», dijo. Medio para sí misma, medio para Mark. Esto no es real. Pero era real, porque momentos después, una azafata joven llamada Kira, que apenas había hablado más que un susurro durante el vuelo, dio un paso adelante y tomó la credencial de Rachel del pecho, la colocó suavemente en un sobresellado y le entregó un aviso impreso. Rachel ni siquiera la abrió. Lo sabía. De vuelta en la cabina económica, una nueva energía se apoderó de ellos. Los pasajeros empezaron a enviar mensajes de texto bajo sus bandejas, dándose empujones, susurrando. «Ese tipo del 22B es el dueño. O sea, el dueño. Pero justo cuando el murmullo alcanzó su punto álgido, otra oleada de tensión recorrió el avión, no por Elijah ni por Rachel, sino porque el intercomunicador volvió a sonar, solo que esta vez no era el capitán, era una voz que ningún tripulante reconoció. «Aquí el comando», dijo la voz con claridad. «El vuelo 227 ha recibido una alerta del sistema. Se ha detectado un error de autenticación en la cabina. La tripulación debe verificar el protocolo secundario inmediatamente. Repito, error de autenticación». Las luces de la cabina se atenuaron por un instante. Todos los tripulantes se quedaron paralizados. Incluso Elijah levantó la vista, entrecerrando los ojos, porque fuera cual fuese su poder, fuera cual fuese su mando, no había emitido esa alerta. Una nueva amenaza había entrado en el vuelo. Y nadie estaba preparado para lo que vino después. En cuestión de segundos, el ambiente en el avión pasó de la tensión al pánico silencioso. No el tipo de pánico que hace gritar o arañar los cinturones de seguridad, sino un pánico más frío y profundo, el que se esconde tras los ojos, el que hace que los hombres adultos se queden en silencio a mitad de frase y que los auxiliares de vuelo experimentados olviden su entrenamiento. Las palabras de la misteriosa voz aún flotaban en la cabina como una niebla invisible. Se detectó un error de autenticación. La cabina debe verificar el protocolo secundario. Dentro de la cabina, los nudillos del capitán Harris se pusieron blancos alrededor del mando de control. Nunca había oído esa frase en un vuelo, ni siquiera en simulacros de entrenamiento. Un error de autenticación significaba una de dos cosas. O los sistemas de mando del avión habían detectado una brecha en la red de seguridad a bordo, o alguien en la cabina no coincidía con la identificación de autorización que decía tener. Pero solo había un problema. Todos en la cabina habían verificado sus credenciales antes del despegue, a menos que, «Cierra la puerta», le susurró el capitán a su primer oficial. Ahora, de vuelta en el 22B, Elijah Carter se quitó lentamente el auricular. No había hablado desde el anuncio. No lo había necesitado. Pero ahora, se inclinó ligeramente hacia la izquierda, donde un pasajero silencioso, un hombre que parecía cualquier otro consultor al principio del vuelo, se enderezó
y le dio un golpecito en la muñeca. «Tenemos una anomalía», murmuró el hombre. Elijah entrecerró los ojos. ¿De qué tipo? Clonaron la tarjeta de acceso de la cabina secundaria. Posiblemente la cambiaron antes de embarcar. Elijah exhaló una vez, lenta y calculadamente. ¿Y solo ves esto ahora? Estuvo inactivo hasta el despegue. Quien lo hizo esperó a activarse. Elijah miró hacia la parte delantera del avión. Eso no fue solo una advertencia. Fue un cebo. Y fue entonces cuando las luces parpadearon. Solo por un segundo. Un parpadeo. Pero fue suficiente para cambiar el zumbido de la cabina. La señal de abrocharse el cinturón parpadeó erráticamente. Las pantallas de entretenimiento a bordo se congelaron. Y en la fila 7 un bebé comenzó a llorar con esa extraña intuición que solo tienen los bebés cuando el aire a su alrededor se espesa. El intercomunicador volvió a sonar, pero esta vez era el capitán. «Damas y caballeros, por favor, mantengan la calma. Estamos experimentando una pequeña irregularidad en el sistema. Tenemos el control total. Repito, la aeronave se mantiene estable y bajo control». Pero Elijah conocía ese tono. Conocía la tensión oculta tras la calma. La cabina no estaba en pleno control. En el mejor de los casos, se resistían. En el peor, intentaban que los pasajeros no percibieran el silencioso desenlace que se desarrollaba tras la puerta sellada y reforzada. Entonces llegó el verdadero giro. Rachel Caldwell, la misma azafata que había sido despedida de su puesto, se levantó repentinamente de su asiento plegable en la parte trasera del avión. Tenía el rostro pálido, la mirada desorbitada, no por miedo, sino con una extraña y errática mezcla de pánico y determinación. «Necesito hablar con el capitán», dijo en voz alta. Los pasajeros se giraron para mirarla. Algunos retrocedieron instintivamente. «Estás fuera de servicio», espetó Mark, levantándose junto a ella. «Ya no tienes que volar, Rachel». Pero ella negó con la cabeza. Y lo que dijo a continuación provocó un escalofrío en la cabina. «No, no lo entiendes. Creo que es culpa mía». Las cabezas se agitaron. Elijah se levantó lentamente. «¿Qué quieres decir?», preguntó. Su voz era baja y directa. La mirada de Rachel se dirigió a la cocina trasera. La placa de seguridad. La de repuesto en el cajón del equipo. Desapareció hace 2 días. Pensé que la había perdido. ¿Pero y si me la robaron? ¿Y si alguien usó mi acceso para plantar algo? Se hizo el silencio de nuevo. Incluso el niño pequeño de la fila 10 dejó de quejarse. La voz de Rachel tembló. Pensé que hoy solo se trataría de un error de asiento, de perder mi trabajo. No pensé que sería. Pero antes de que pudiera terminar, el avión se sacudió. Solo una pequeña inclinación, no lo suficiente como para provocar gritos, pero sí para que todos se agarraran a los reposabrazos. «Damas y caballeros, les habla el capitán otra vez», dijo la voz, ahora más tensa. «Por favor, permanezcan sentados. Estamos descendiendo ligeramente por precaución mientras revisamos los sistemas». Pero Elijah no se lo creyó. Tampoco su asistente encubierto, que ahora tenía el teléfono en la mano, realizando un escaneo de diagnóstico silencioso en las frecuencias de transmisión del vuelo. «Hay una señal que rebota en nuestro transpondedor», murmuró. «Encriptada. No proviene de a bordo. Alguien intenta engañarnos». «¿De dónde?», preguntó Elijah. Su asistente dudó. «Ese es el problema», dijo. «La señal viene del interior del avión». Elijah se giró hacia la cabina trasera. Sus ojos recorrieron fila por fila. Y entonces aterrizaron en el asiento 33. Un hombre que no se había movido en todo el vuelo, sin auriculares, sin bebida, solo una bolsa de lona debajo del asiento. Tenía la cabeza inclinada hacia abajo, la mirada ilegible tras unas gafas oscuras, y su mano izquierda, apenas visible, descansaba cerca de un dispositivo portátil con una luz verde parpadeante. Era él. La amenaza no estaba fuera del avión. Estaba en la última fila, esperando. La tensión ya no era sutil. Vibraba por la cabina como un segundo motor invisible, pero todos podían sentirlo, zumbando justo debajo de las mesas plegables, oculto tras la mirada fija y las mandíbulas apretadas de los pasajeros. La fila 33
Era ahora el ojo de una tormenta que se había disfrazado de hombre, tranquilo, desapercibido, perfectamente mimetizado. Hasta ahora, Elijah Carter no dudó. Entró en el pasillo con la firme autoridad de alguien que no necesitaba autorización, alguien que sí la tenía. Habló en voz baja, pero no tenía por qué serlo. Señor, dijo, con la mirada fija en el hombre del 33A, necesito que coloque las manos donde pueda verlas. El hombre no respondió. Al principio no. Se removió ligeramente en el asiento. Un movimiento lento y deliberado. Y luego levantó la barbilla lo justo para establecer contacto visual a través de las gafas oscuras. Esbozó una única sonrisa, casi divertida. Demasiado tarde, susurró el hombre. El asistente de Elijah ya estaba 10 pasos por delante, escaneando la tableta en su palma mientras los números corrían por la pantalla como una bolsa en caída libre. Ha desviado la señal de nuestro transpondedor. Muestra datos de altitud falsos al control de tierra. Si no lo detenemos. Un clic. El dispositivo bajo el asiento empezó a parpadear en rojo. Todos calman, gritó Elijah. Ahora más alto, contundente. No se levanten. Necesito vigilancia en las filas 30 a 35. Ahora, 2 auxiliares de vuelo, Mark y Kira, entraron en acción sin pensarlo, bloqueando el pasillo en ambas direcciones. Los pasajeros jadearon, agachándose en sus asientos, agarrándose a los reposabrazos como si eso pudiera protegerlos de lo que fuera. Desde la cabina, la voz del capitán Harris se quebró por los altavoces, ahora más aguda, entrecortada. Elijah, ¿qué pasa ahí atrás? Hemos perdido la sincronización satelital y el Navcom acaba de caer. Esto se está poniendo. Lo sé, dijo Elijah por sus auriculares, avanzando con una calma aterradora. Es porque tenemos un intento de secuestro interno en marcha. La palabra secuestro impactó la cabina como un rayo. El silencio que siguió fue más que miedo. Fue incredulidad. El tipo de quietud que sigue cuando uno se da cuenta de que el giro de la trama no es ficción. Es su vida ahora, en el aire, sin otra salida que bajar. Pero Elijah no había terminado. Se agachó cerca del sospechoso, con la voz tensa. Ese dispositivo. ¿Con qué está sincronizado? El hombre volvió a sonreír con suficiencia. ¿No qué, señor Carter? ¿Con quién? Y de repente, todo encajó. La credencial de acceso perdida de Rachel. Las credenciales de cabina clonadas. El extraño fallo de autenticación del sistema. No se trataba de un simple pasajero solitario, intentando estrellar el vuelo. Era un trabajo interno. Elijah se levantó lentamente, respirando por la nariz. ¿Quién te está ayudando en tierra? El hombre no respondió, pero no importaba, porque de la chaqueta de Elijah sacó algo que nadie había visto antes. Un delgado dispositivo plateado, parecido a un bolígrafo, que, con un solo clic, se desplegaba en un inhibidor compacto de señales de emergencia. Presionó la punta contra la luz roja parpadeante del transmisor del secuestrador y la mantuvo ahí durante 3 segundos. El parpadeo cesó. Así, sin más. Las pantallas de la cabina se reiniciaron. Altitud, rumbo, señal, todo restablecido. El avión se estabilizó. Dentro de la cabina, el capitán Harris exhaló audiblemente. Hemos recuperado el control. Elijah se tocó el auricular. Bloqueen las transmisiones terrestres. Activen el barrido completo. Que nos reciban los alguaciles aéreos locales en la puerta. Este avión aterriza en silencio. Sin alertas, sin medios de comunicación. Rachel, aún de pie en la cocina, parpadeó con fuerza, incapaz de creer lo que acababa de ver. El hombre al que antes había descartado como un don nadie en clase turista, acababa de neutralizar sin ayuda una amenaza de secuestro en pleno vuelo. Los pasajeros comenzaron a murmurar, no por miedo sino por asombro. Elijah se puso de pie de nuevo, ajustándose los puños, como si acabara de regresar de una conferencia telefónica en lugar de haber disuadido un acto delictivo. Damas y caballeros, dijo con calma por el intercomunicador principal al salir al pasillo. Les presento a Elijah Carter,
director de Carter Aviation. Hubo un pequeño problema técnico, pero ya se ha resuelto. Agradecemos su cooperación y aterrizaremos en breve en San Francisco. Un agradecimiento especial a nuestra tranquila y valiente tripulación, especialmente a aquellos que se mantuvieron alerta bajo presión. Los pasajeros estallaron en aplausos atónitos, y en la cabina, el copiloto se volvió hacia el capitán con los ojos abiertos. No solo evitamos el desastre, susurró. Solo vimos al dueño salvar su propio vuelo. Mientras el avión descendía entre las nubes, un extraño silencio invadió la cabina una vez más, pero esta vez no era miedo, era reverencia. Y en la fila 22B, Elijah Carter se recostó, cerró los ojos y susurró lo suficientemente alto para que solo él lo oyera. Nunca se sabe quién está mirando, sobre todo cuando construyeron las alas.